procesional de Nuestra Señora del Pilar nos acompañan los abanderados que portan la bandera histórica con la cruz de San Andrés y el escudo de Buenos Aires que custodia el regimiento de infantería patricios y que flameara en la torre de este templo al inaugurarse hace 200 años. También la bandera de guerra argentina y la bandera argentina y de España. Queridos hermanos, estamos reunidos en esta histórica basílica para celebrar la solemnidad de su titular, la Santísima Virgen María, en su entrañable advocación de Nuestra Señora del Pilar. El 12 de octubre de 1732, hace hoy 290 años, los frailes franciscanos recoletos inauguraron en este solar de la periferia de la entonces aldea porteña esta hermosa casa dedicada a Dios, y desde entonces se ha celebrado el culto divino en este recinto sagrado, adorando, impetrando y dando gracias al Señor por las maravillas que obra entre nosotros por mediación de su Santísima Madre. Este año, bajo el lema Madre del Pilar, enséñanos a confiar en Dios, ponemos bajo la maternal intercesión de la Pilarica a las familias de nuestra comunidad parroquial y la honramos como patrona de la hispanidad, pidiendo por todas las necesidades espirituales y materiales de nuestro país, de Hispanoamérica y de la Madre Patria. Agradecemos especialmente la presencia, entre otras autoridades, a docentes, culturales, militares, policiales y de otras instituciones civiles presentes en nuestro barrio. Nos disponemos a iniciar el santo sacrificio de la misa, que será presidido por el señor obispo emérito de Mar del Plata, su excelencia Monseñor Antonio Marino. Amen.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, Señor, la verdad que ilumina a los pueblos. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Todopoderoso y Eterno, en la gloriosa Madre de tu Hijo, has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró con bondad mi pequeñez, y proclamarán feliz todos los hombres. El Señor hizo en mí maravillas. El Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre es santo, su amor permanece para siempre en aquellos que le temen. El Señor hizo en mí desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel por su misericordia. El Señor hizo en mí prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y de sus hijos para siempre. El Señor hizo en mí
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino voluntariamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Palabra de Dios. Dichosa Santa María, que cumplió totalmente la voluntad del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el calendario litúrgico de la Iglesia señala en este día 12 de octubre la memoria de la Virgen del Pilar, que es celebrada en toda España
y también en América Latina. En esta iglesia parroquial, entre las más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, ella es la patrona del lugar, por lo cual se la festeja con especial solemnidad. La primera lectura bíblica que hemos escuchado nos habla del signo que Dios nos hace en la joven doncella que da a luz al Dios con nosotros. El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Ya la traducción griega de la Biblia, llamada de los 70, traducía el término hebreo de la joven que da a luz con la palabra virgen. Y así, a distancia de siglos, la célebre profecía de Isaías, citada por San Mateo, adquiere la plenitud de su sentido. Luego de aclarar cómo el ángel del Señor esclarece a José acerca del embarazo de María, el evangelista afirma: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Según este texto, los santos padres de la Iglesia han presentado la maternidad virginal de María como un signo donde Dios nos habla sin palabra y cuyo significado descubre la meditación de la Iglesia a través de las intuiciones de los santos padres en plena armonía con las Escrituras. El signo se refiere ante todo a la identidad personal del que nace. No se trata simplemente de un hombre cualquiera, sino de Dios hecho hombre, del Dios con nosotros. Así como en su generación eterna no tiene madre, porque Él nace del seno del Padre y no del seno de una diosa. De modo semejante en su generación temporal, Jesús nace de una virgen, sin concurso de varón. Pero además, esta maternidad virginal nos está indicando que el Salvador de los hombres no es un superhombre, alguien que con su solo esfuerzo humano conquista la libertad para todos, sino que esta es don de Dios. Solo de Él viene la salvación. Lo afirman sin cesar las Sagradas Escrituras de modos muy diversos y convergentes. Como leemos en el libro de Isaías, yo solo soy el Señor, y no hay Salvador fuera de mí. O como afirma el salmista, el Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. El Nuevo Testamento en su conjunto es la proclamación de esta buena noticia. El Dios Salvador nos salva y libera a través de su Hijo eterno, Jesucristo. Oigamos a San Pablo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. La Virgen del Pilar, con su niño en sus brazos, nos recuerda todo esto con la fuerza elocuente de los símbolos. Si de los textos bíblicos pasamos al lenguaje del arte, al contemplar la imagen de la Pilarica, como afectuosamente la llama el pueblo español, vemos que la Virgen presenta al mundo su único tesoro, Jesús, alegría y salvación del mundo. Ella no es el centro en el misterio de la encarnación redentora.
pero por voluntad divina está indisolublemente vinculada a Él. No es un mero instrumento pasivo reducido al plano de la biología, sino que ha brindado un consentimiento activo al designio salvador de Dios. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Al consentir a la maternidad sobre el Hijo del Altísimo, ha consentido también a la salvación de los hombres y ha colaborado con ella. En el Evangelio de esta misa escuchábamos el elogio entusiasta y espontáneo que una mujer del pueblo dirigía a Jesús. Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lejos de tomar distancia de su madre o de significar un menosprecio hacia ella, contiene el pasaje su mejor retrato. Nadie como ella conservó en su corazón la palabra de Dios para meditarla, para rumiarla y asimilarla y hacerla vida en la práctica. Jesús orienta el elogio hacia su raíz más profunda. La bienaventuranza de María no se limita al vínculo biológico, lo excede. Se trata de la asociación activa y responsable en la obra salvadora del Hijo, como modelo para toda la Iglesia. Expuesta a la veneración del pueblo, tanto en este templo como en el célebre santuario de Zaragoza, la Virgen aparece sobre un pilar, una columna que nos invita a vincularla simbólicamente con el misterio de la Iglesia, de la cual afirma San Pablo que es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. La misión de María se identifica con la misión de la Iglesia entera y en ella se prolonga traer a este mundo al que es la única esperanza y alegría de los hombres, su Hijo Jesucristo. Él es engendrado en los corazones de los fieles por obra del Espíritu Santo, que a ella la volvió fecunda. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 65, dice así: en su obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. Como afirmaba hace años un documento notable del episcopado latinoamericano, en nuestros pueblos el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como su realización más alta. María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos. Desde 1732, antes que nuestra patria alcanzara su independencia, ella ha ejercido esa función en este barrio y lo sigue haciendo. Muchas cosas han cambiado con el paso del tiempo, por las circunstancias históricas y por los nuevos rumbos culturales. Pero en la Iglesia, que es mariana por su naturaleza y por su misión, hay una identidad que permanece.
En estos momentos de nuestra historia no debemos perder de vista este mensaje que nos recuerda el centro de la actividad apostólica de la Iglesia. Somos fecundos si nos centramos en Cristo y en la lógica de la salvación que nos propone el Evangelio. Somos estériles si nos apartamos de ese centro y comenzamos a sustituir la búsqueda del reino de Dios y su justicia por las otras cosas que son la añadidura prometida por Jesús y son su resultado. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. La Iglesia hace a la sociedad civil, ante todo, este aporte. Su misión no es política, ni sociológica, ni simplemente filantrópica, ni aporta soluciones técnicas. Su misión es esencialmente religiosa y por esto mismo profundamente humana. Los miembros de la Iglesia tenemos funciones distintas. Los laicos deben asumir las diversas actividades temporales, procurando iluminarlas con la luz de la fe e impregnarlas con los valores del Evangelio, tanto en el ámbito de la vida personal como en el familiar o social. Algunos asumen como vocación la actividad política, noble en sí misma. Otros, como los miembros de la jerarquía de la Iglesia y los miembros de las diferentes formas de vida consagrada, tenemos la función de representar lo absoluto. De todos ha dicho Jesús: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero lo que puede ser plausible en el laicado no lo es para los pastores y consagrados. Así lo enseñan muchos documentos de la Iglesia, como la Constitución Conciliar Gaudium et Spes y el Magisterio Conjunto del Episcopado Latinoamericano hasta hoy. Los textos son numerosos. Baste esta cita literal: si militaran en política partidista, correrían el riesgo de absolutizarla y radicalizarla, dada su vocación a ser los hombres de lo absoluto. Pero en el orden económico y social, y principalmente en el orden político, en donde se presentan diversas opciones concretas, al sacerdote como tal no le incumbe directamente la decisión, ni el liderazgo, ni tampoco la estructuración de soluciones. Según el calendario civil, esta misma fecha del 12 de octubre figura como un día feriado que se anticipa al día lunes con finalidad turística, cuyo nombre y significado fue variando bruscamente, con más o menos acierto o sin él, según el diverso enfoque de los tiempos, los cambios culturales o los gustos ideológicos del momento. Día del descubrimiento de América, día de la raza, día del respeto de la diversidad cultural, día de la hispanidad y otros. Más allá de toda controversia, nos interesa ver la coincidencia del encuentro entre el mundo europeo y nuestras tierras en esta fecha marcada por el culto a la Virgen del Pilar. Nos complace ver aquí un signo del papel maternal de María al servicio de todos los hombres, llamados a ser sus hijos, que como ella escuchan la palabra de Dios y la practican.
Más que interpretaciones sesgadas, preferimos estas palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas el 8 de abril en la ciudad de San Miguel de Tucumán durante su segunda visita a nuestra tierra. Toda la cultura que España promocionó en América estuvo impregnada de principios y sentimientos cristianos, dando lugar a un estilo de vida inspirado en ideales de justicia, de fraternidad y de amor. Y luego de recordar las fuentes espirituales que estimularon a nuestros próceres a poner en manos de Dios y de la Virgen nuestro destino como pueblo, continúa diciendo: el Papa quiere recordaros, muy en consonancia con vuestra misma experiencia histórica, las palabras del salmista que nos llevan a poner la mirada y la esperanza en Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Queridos hermanos, que estas fiestas patronales sean la ocasión para renovar la conciencia de una identidad y de una misión. Una parroquia existe para engendrar en sus miembros santidad de vida e impulsarlos a la misión en la vida cotidiana, familiar y social. La fe que debemos transmitir exige testigos convencidos y comprometidos con el Evangelio, y también receptores de corazón abierto a la verdad y al don de la gracia, dispuestos al combate espiritual de la fe. El desafío de la cultura contemporánea a la fe cristiana es muy grande. Educarnos para ir en sentido contrario a la corriente de la cultura actual, en lo que ésta tiene de negación de la fe y de la moral, es una de las mayores urgencias del momento para un bautizado que al recibir el sacramento de la confirmación debe responder a esta pregunta: ¿estás dispuesto con la fuerza del Espíritu Santo a dar testimonio de Jesús en todas partes, aunque tengas que sufrir por eso desprecio y persecución? Nos lo conceda Dios por la intercesión de la Virgen Santísima del Pilar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Hermanos reunidos para celebrar los beneficios de nuestro Dios, dirijámosle nuestras plegarias. A cada intención respondemos: por María del Pilar te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, por el Santo Padre y nuestros pastores, para que, fieles al mandato del Señor, anuncien el Evangelio con generoso fervor misionero. Oremos. Por nuestra patria y por toda Hispanoamérica, para que se fortalezca su entramado cristiano y se consoliden las raíces que le dieron origen. Oremos. Por la Federación de Sociedades Españolas y la Comunidad Aragonesa en Argentina, para que Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, proteja a sus familias e instituciones asentadas en nuestra patria. Oremos. Por nuestras familias, para que bajo la protección de la Madre de Dios reine en su seno la paz y las virtudes domésticas. Oremos. Por nuestra comunidad parroquial, que celebra los 290 años de la inauguración de este templo, para que sea siempre un faro de fe y de esperanza en nuestro barrio. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la singular presencia de la Virgen María en nuestras tierras, y te pedimos que sigas custodiando a tus pueblos bajo la intercesión maternal de Nuestra Señora del Pilar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las naciones, esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires y sus obispos auxiliares, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro e inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta Sagrada Eucaristía concluimos estas fiestas patronales llenas de júbilo y gratitud en este aniversario 290 en el que, como bien decía el obispo, desde ese año, desde hace 290 años, aquí la iglesia de Nuestra Señora del Pilar es un faro de fe para iluminar a todos los que se acercan. Así que damos gracias por esta celebración, damos gracias en primer lugar al obispo, a Monseñor Antonio Marino, obispo emérito de Mar del Plata, quien fuera sacerdote aquí de la Arquidiócesis de Buenos Aires, sabio director espiritual de numerosos sacerdotes, entre los que me cuento. Así que damos gracias por su ministerio sacerdotal y episcopal tan fecundo para la Iglesia en nuestra patria. Damos gracias, por supuesto, también a todos los sacerdotes, los que llevamos adelante la tarea pastoral aquí en la Basílica, los que se han querido acercar para celebrar junto a nosotros. Pedimos especialmente por el aumento y la santificación de las vocaciones sacerdotales. Pedimos para que el Señor nos regale abundantes y santos sacerdotes. Y damos gracias también a las autoridades presentes, a las máximas autoridades de la Embajada de España, del Consulado, la Federación de Asociaciones, las Federaciones de Asociaciones Españolas en la Argentina, las autoridades y miembros de instituciones barriales que nos honran con su presencia, que nos han querido acompañar especialmente en esta Sagrada Eucaristía. Y damos gracias a toda la comunidad parroquial, la comunidad educativa, a la comunidad de los hogares del Pilar. Hoy concluimos con esta celebración las fiestas patronales, que sin duda es fuente para animarnos en la tarea apostólica, que podamos ser dignos de esta herencia que hemos recibido de tantos años, que podamos, con el mismo espíritu apostólico de aquellos que nos precedieron, seguir siendo un faro de luz, un faro de fe para quienes se acerquen a nuestra querida parroquia del Pilar. Al finalizar la ceremonia, los invitamos a salir del templo después de los celebrantes,
a entonar las estrofas del himno nacional argentino directamente en la plaza, y después la comunidad aragonesa nos va a acompañar festivamente para concluir esta celebración. Desde ya muchas gracias y nos encomendamos entonces a la Virgen del Pilar para que nos siga acompañando en la peregrinación de nuestra fe. Nuestra Señora del Pilar, Señor, con su vida pueden ir en paz.